En este video vamos a trabajar con el tema función lineal. Una función lineal es aquella función que tiene una fórmula del siguiente tipo. Y es igual m por x más b. Tanto m como b son números, valores reales, que van a estar haciendo referencia a un elemento de esa función lineal. El número que se encuentra ocupando el lugar de la m recibe el nombre de pendiente. Y el número que se encuentra ocupando el lugar de la b recibe el nombre de ordenada al origen. Como nosotros ya hemos visto en los videos anteriores, la ordenada al origen siempre es el punto en donde una curva interseca o atraviesa al eje Y. Ahora bien, en el caso de la función lineal, la curva que vamos a estar graficando tiene forma de recta, es una recta. Entonces, la ordenada al origen va a ser el punto donde la recta interseca o atraviesa al eje Y y la pendiente nos está indicando la inclinación de esa recta. Podemos tener tres tipos de pendientes. Una pendiente que sea mayor a 0, es decir, un valor positivo. En ese caso nos vamos a encontrar con una función creciente. Cuando la pendiente es menor a 0, es decir, es un valor negativo, tenemos una función decreciente. Y si la pendiente es igual a 0, tenemos una función de tipo constante. Veamos toda esta teoría en un ejemplo. Pongamos que nos dan esta función, y es igual a 3 medios por x más 1. Teniendo en cuenta la fórmula de la función lineal, podemos detectar que la pendiente, en este caso, vale 3 medios, porque es el valor que está multiplicando al x, como se observa en la fórmula, y la ordenada al origen podríamos decir que vale 1. Quiere decir que tanto la pendiente como la ordenada al origen son dos datos que vamos a poder deducir a partir de la fórmula de nuestra función lineal. A su vez, podríamos decir que como la pendiente es un valor positivo, es un valor mayor a 0, ya podríamos anticipar que se trata de una función creciente, porque m, la pendiente, es mayor a 0. Otro dato que podríamos averiguar de esta función es cuál es su raíz. O también se lo llama, en algunos manuales, cero o raíz de la función. Nosotros en los videos anteriores estuvimos viendo que la raíz o cero de una función es el punto donde una curva interseca o atraviesa al eje X. Bueno, en este caso va a ser el punto donde la recta interseca al eje X, es decir, por donde pasa por arriba del eje X. Para poder hallar este punto, la raíz de la función, lo que vamos a hacer es igualar la y a 0. En nuestro ejemplo, si decimos que la y vale 0, nos quedaría que 3 medios por x más 1 tiene que ser igual a 0. Como verán, nos queda planteada una igualdad con una incógnita, es decir, nos queda planteada una ecuación. Por lo tanto, tenemos que resolver esta ecuación y el valor que obtengamos de x va a ser la raíz de esta función lineal. En primer lugar, para despejar a la incógnita, podríamos pasar el 1 restando. Resolviendo esa resta nos queda que 3 medios de x es igual a menos 1 y luego pasaría la fracción 3 medios dividiendo al otro lado de la igualdad. Recuerden que la división la podemos convertir en multiplicación invirtiendo la segunda fracción. Por lo tanto, nos queda que x va a ser igual a menos 2/3, que es aproximadamente menos 0,66. En ese valor vamos a encontrar la raíz de la función lineal. Vayamos ahora al gráfico. ¿Cómo podemos representar esta función lineal en un sistema de ejes cartesianos? Lo primero que vamos a hacer es ubicar el valor de la ordenada al origen sobre el eje Y, porque dijimos que era el punto por donde la recta iba a cortar al eje Y. Como en este caso la ordenada al origen vale 1, nos vamos a posicionar arriba del 1 y vamos a hacer un puntito en ese valor. Ahora bien, mirando la pendiente, que es 3 medios, la voy a anotar acá arriba para que la tengamos presente, lo que vamos a hacer es, con el valor que se encuentra debajo, nos vamos a desplazar tantas unidades como me indique ese valor hacia la derecha.
¿Desde dónde? Desde este punto. O sea que en nuestro caso nos tendríamos que correr desde el 1, 2 unidades a la derecha, llegando entonces hasta el 2. Y con el valor que está arriba, cuando sea positivo, quiere decir que nos vamos a tener que desplazar hacia arriba tantas unidades como nos indica ese número. En este caso nos desplazaríamos desde acá 3 unidades hacia arriba, llegando hasta el 4. Ahí vamos a tener otro punto de esta recta. Una vez que ubicamos otro punto de la recta, podemos unir esos dos puntos y nos queda determinado el gráfico de esa función lineal. Estos desplazamientos que hicimos, tanto en forma horizontal como en forma vertical, los podemos repetir la cantidad de veces que nosotros queramos. Por ejemplo, desde este punto podríamos hacer el mismo procedimiento. Nos corremos 2 unidades hacia allá y subimos 3 unidades. Y para continuar con esta especie de escalera que se va a ir formando del otro lado, sería al revés. Desde acá bajamos 3 unidades y nos corremos 2 unidades para la derecha. De esa forma se va formando como una especie de escalerita y queda determinada esta recta con varios puntos. En realidad una recta con 2 puntos ya la podemos trazar, pero si ustedes quieren que les quede más aproximado el gráfico de la recta, pueden repetir este desplazamiento tantas veces como lo deseen. Como se verá, nos quedó una recta creciente. Si la miramos de izquierda a derecha, lo que está pasando es que la recta va creciendo infinitamente. Una aclaración: cuando la pendiente no está expresada en forma fraccionaria, como en este caso, lo que podemos hacer es agregarle en el denominador un 1. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la pendiente vale menos 5. Bueno, le podemos agregar un 1 en el denominador. Y siempre con el valor de abajo el desplazamiento va a ser hacia la derecha y con el de arriba, si es positivo, se va a subir, si es negativo, vamos a bajar. Vemos este segundo ejemplo. Y es igual a menos 2 por x más 3. Teniendo en cuenta la fórmula de la función lineal, podemos deducir que la pendiente es menos 2 y la ordenada al origen sería 3. Podemos incluso ya determinar que se trata de una función decreciente porque el valor de la pendiente es menos 2, o sea, es un valor menor que 0. También podríamos averiguar la raíz de esta función igualando la y por 0. Entonces nos queda menos 2 por x más 3 tiene que ser igual a 0. Despejando la incógnita pasaríamos el 3 restando y por último pasaríamos el menos 2 dividiendo al otro lado. En este caso nos va a quedar un valor positivo que va a ser 1,5. Vayamos al gráfico. Primer paso, ubicar la ordenada al origen sobre el eje Y, que en este caso es el 3. Así que tendríamos un punto sobre el 3. Y ahora mirando la pendiente, la voy a anotar acá arriba, es menos 2. Lo que hacemos es transformarla en fracción, agregándole de denominador un 1. Y siempre con el valor que esté abajo nos desplazamos a la derecha. O sea que ahora desde el 3 nos vamos a tener que correr un lugar hacia la derecha, llegando hasta el 1. Y con el de arriba, cuando es positivo sube, pero cuando es negativo, como en este caso, tenemos que bajar. O sea que ahora, desde este desplazamiento horizontal que hicimos, tenemos que bajar 2 unidades. Y ahí va a estar el siguiente punto de nuestra recta. Observar nos quedó una función decreciente. Si la miramos de izquierda a derecha, el gráfico está decreciendo. Hasta incluso otro dato que podemos verificar en ese gráfico es que nos coincida la raíz. Fíjense, la raíz tenía que ser el punto en donde la recta cortaba al eje X. Y como podemos ver acá, la recta está cortando en 1,5 al eje X, justo por la mitad entre el 1 y el 2. Y es igual a 0 por x menos 2. En este caso podemos ver que la pendiente vale 0 y la ordenada al origen vale menos 2.
Ahora bien, dijimos que cuando la pendiente de la recta valía 0, nos encontrábamos frente a una función del tipo constante. Es muy común que este tipo de fórmulas las den expresada de la siguiente manera. 0 por x, en definitiva, nos va a dar 0. Cualquier multiplicación por 0 da 0. Por lo tanto, resolviendo esa cuenta, nos queda que y es igual a menos 2. Es muy común que en los manuales, en los libros, aparezca expresada de esta manera la fórmula de la función lineal. Entonces, tengamos en cuenta que cuando nos diga que la recta tiene una fórmula de este tipo, y es igual a un número, que puede ser entero o fraccionario, en ese número va a estar la ordenada al origen y quiere decir que la pendiente vale 0. Es una función constante. Para graficar este tipo de funciones es muy sencillo, incluso más sencillo que las anteriores, porque simplemente tenemos que ubicar la ordenada al origen, que en este caso está en el menos 2, y la recta va a quedar trazada sobre este valor, ya que al no haber pendiente, o mejor dicho, la pendiente vale 0, no tenemos manera de inclinar esta recta. No vamos a tener ni crecimiento ni decrecimiento, sino que se va a mantener siempre en el mismo valor, o sea, en y igual a menos 2. Incluso ya podríamos detectar que esta función no tiene raíz, porque esta recta no va a cortar en ningún punto al eje x.